Bien, decíamos que en esta parte, entonces, en esta quinta parte del ministerio de Jesús en Judea y Perea, vamos a ver 6 puntos, ¿sí? El punto 128, siguiendo la lectura que ustedes tienen ahí, que se les hizo llegar al inicio, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar del punto 128 al punto 133. Vemos ahí, vamos a ver las 6 cosas, ¿no? Jesús afirma que Él es uno con Dios. Vamos a ver el angosto camino de la salvación. Jesús recibe advertencias sobre Herodes. Jesús y su tristeza por Jerusalén. Jesús sana a un hombre enfermo de hidropresia. Jesús enseña sobre la humildad. Entonces, 6 temas que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Yo creo que en más de uno el Señor nos va a hablar, nos va a ministrar. ¿Vamos? Entonces, el primer punto, ¿no? Jesús afirma que Él es uno con Dios. Eso está en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Entonces, si puedes ubicarlo ahí en tu Biblia. Y aquí en realidad está todo este tema, lo está desarrollado desde el verso 22 al 42. Yo tengo aquí en pantalla algunos pasajes claves quizás, pero si tú puedes ir a tu Biblia y tenerlo todo, va a ser bueno para poder leerlo en todo el contexto, ¿no? Entonces, dice así, ¿no? Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Después de todo lo que hemos estudiado hasta este punto, yo creo que esta pregunta como que es un poco absurda, ¿no? O sea, lo que le están diciendo a Jesús, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es decir, como que nos vas a tener con esta, como que intriga, ¿no? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pregunto yo, ¿hay suficiente evidencia hasta este punto como para creer que Jesús es el Mesías, sí o no? Porque el Cristo venía a ser justamente el Mesías. Y si tu respuesta es sí, ¿por qué crees tú de pronto de que eh, diríamos que esta pregunta es absurda, ¿no? O sea, en otras palabras, dinos unas cuantas evidencias por qué crees hasta este punto que Jesús es el Mesías. Por cada uno de los cumplimientos que hizo de las profecías, ¿no? El hecho de que entre, por ejemplo, bueno, hasta ahí creo que no había entrado todavía a Jerusalén, o sí, ya en el pollino, el No, Espíritu Santo, gloria, aún ya, no, aún no. Eso viene luego, en su última semana. por los milagros que estaba haciendo. Los ciegos hablan, los cojos caminan, la Claro, naturaleza obedece. correcto. Entonces puede ser por los milagros, como dice Sofía, o como los que está describiendo también Julio César. Lo otro, ¿no? Bueno, la transfiguración podríamos decir, pero la transfiguración no fue observada por los judíos en sí, solo fue observado por 3 de sus discípulos, ¿se acuerda? Y de esos 3, Jesús les ordenó, ¿no? Le dijo que no cuenten, ¿no? Hasta que después de que Él resucite, entonces. Pero sí, la multiplicación de panes y peces, por ejemplo, la liberación de endemoniados, el perdón, al inicio nada más, cuando vimos cómo es que perdona a este hombre paralítico, perdón de pecados, resurrección, y hemos visto al menos 2 resurrecciones quizás de la hija de Jairo y también de esta mujer sirofenicia, si no me equivoco, ¿no? Esta mujer a quien va a resucitar a su hijo, ¿no? Entonces, eran evidencias suficientes, o de Cerepa, ¿no? De la viuda de Cerepa, si no me equivoco. Bueno, Naín, de Naín. Bueno, gracias, Sofía. De Naín, ¿no? De esta mujer de Naín. Entonces vemos de que Jesús ha presentado evidencias contundentes para creer que Él es el Hijo de Dios. Es más, Jesús ya ha hecho la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo, no? Y ellos han dicho, no, dicen que eres un profeta y todo lo demás. Y también hizo la pregunta a sus propios discípulos, ¿y qué dicen ustedes quién creen que soy yo, no? Y Pedro le dio en el clavo, como se dice, ¿no? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, estos judíos, que es otra manera también, no eran todos los judíos, no era toda la multitud, sino es una manera de llamar también cuando decía judíos, en el contexto eran los que constantemente estaban cuestionando a Jesús, y los que constantemente estaban cuestionando a Jesús desde el punto de vista del cumplimiento, si eso no es el Mesías, eran los fariseos o los escribas. Entonces, cuando dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, no es toda la multitud de judíos, sino que es básicamente los representantes, los judíos que venían a ser los fariseos y los escribas, ¿no? Entonces ellos le dicen, dínoslo abiertamente.
mente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, quizás de una manera abierta, Jesús no les ha dicho, miren, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Pero ha habido suficiente evidencia, ¿no? Es como aquel chofer que de pronto quiere que le pongan el letrero de no correr más de 80 grados, 80 kilómetros por hora cada cuadra, ¿no? Entonces, como que necesitas tenerlo cada cuadra para no correr, ¿no? Entonces, porque si no, la lógica, las evidencias, los peatones cruzando, el tráfico, no te dice nada, simplemente dice, no, yo corro porque no dice, algo así, ¿no? Como que necesita algo que esté tan claro, pero estaba claro en realidad, ¿no? Entonces, algo así eran estos hombres que de pronto estaban, incluso dice que estaban turbados de alguna manera, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Entonces, como de pronto acusando a Jesús. Dime, Julio, dale, dale. Pastor, eh, yo creo que la gran mayoría de los fariseos siempre se oponía porque definitivamente siempre no, nos manifiestan su pensar de ellos, ¿no? A lo largo de las escrituras, que ellos esperaban ciertamente que Jesús tomara las armas y se pusiera en contra de los romanos, pero no se daban la idea de que Jesús era una persona humilde, no era un estudioso, pero no se daban cuenta de lo que de la riqueza de Jesús, ¿no? Sino que ellos querían ciertamente alguien poderoso que se levantara y ya estaba la gente, le seguía, pues. De alguna manera pensaban de eso. Eso quería opinar, profesor. Ok, gracias, Julio. Sí, probablemente ellos estaban más, esperando o expectantes del Mesías, de esa parte del Mesías majestuosa quizás, de esa parte del Mesías político, militarmente hablando, quizás desde esa óptica, ¿no? Como que se podría decir, ¿no? Pero si leemos bien las profecías del Antiguo Testamento, ciertamente tiene un aspecto político, tiene un aspecto militar en el sentido de libertador, vamos a entenderlo así, ¿no? Pero no lo es todo, ese es un aspecto del Mesías. El aspecto global del Mesías es libertador, el que viene a liberarnos del pecado, ¿no? Entonces, que involucraba todo lo demás para el pueblo judío, sí, pero básicamente era, y también las escrituras hablaban de que el Mesías venía como siervo, ¿no? Isaías 53 es clarísimo en eso, ¿no? Entonces, pero increíblemente esa parte ellos como que de pronto suprimen, ¿no? Y no lo pueden ver. Es más, ya ha habido una ocasión donde si ustedes se van a acordar cuando Jesús entra a una sinagoga en Nazaret, abre el rollo de Isaías y dice, y lee una profecía en cuanto al Mesías y dice, esta escritura hoy se ha cumplido, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí y todo lo demás y dice que se ha cumplido. ¿No es cierto? Y termina finalmente perseguido por decir eso, ¿no? Entonces, y dentro de esa lectura de Isaías, justamente habla de que él iba de pronto a sanar al afligido, al enfermo y todo lo demás. Y es lo que venía haciendo con lo que ustedes me han descrito con los milagros que hacía, ¿no? Sofía levantó la mano. Sí, pastor, sino de que yo cuando estaba más pequeña, yo cuando leía, ¿no? Yo también decía la misma pregunta. Yo decía, ¿por qué Jesús tenía que hablar por parábolas? ¿Por qué Jesús tenía que decirlo así? ¿Por qué no podía decir de frente? ¿Saben qué? Sí, yo soy el Hijo de Dios o yo soy el mismo Dios, ¿no? ¿Por qué tanto como que yo lo sentía como que era dar mucho rodeo para decir de frente, sí, yo soy? Pero al mismo tiempo, cuando hacemos el estudio de la palabra, nos damos cuenta que Jesús prácticamente en sus caras todo el tiempo se los decía, ¿no? Y más ellos como judíos, pero hay una cosa, ¿no? Yo creo que muchos de ellos tal vez tenían dudas. A veces cuando nos rodeamos de personas, nos dejamos influenciar mucho por las cosas que ellos dicen. Y si habían algunos de ellos que estaban envenenados, porque definitivamente más era el hecho de que ellos, como que la cúpula, ¿no? Tenían que ser ellos nada más. Y si algunos judíos veían algunas cosas de Jesús, pero al mismo tiempo escuchaban a estos que estaban envenenados, de alguna manera te dejas envenenar y estamos predispuestos a ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora mismo, nosotros viendo y conociendo ya toda la palabra, o sea, la Biblia ahí estando, hay mucha gente que quiere seguir siendo atea y no ve, la creación no ve, o sea, lo rechazan por la predisposición
y también por el pecado, ¿no? Que realmente, como dice, enseguece a las personas. Gracias, Sofía. Cuánta razón tienes cuando dices el tema es el pecado, ¿no? Porque es, y eso del tema de la ceguera espiritual, porque es como hoy en día decir, ante tanta evidencia de la existencia de Dios, de la palabra de Dios misma, incluso en el ámbito cristiano, entre comillas, y con esto no estoy, en el ámbito cristiano, entre comillas, estoy hablando de quizás del mundo occidente, donde la gran mayoría dice creer en Dios, ¿no? Muchos no creen en la Biblia, sino tratan de creer en Dios a su manera y tratan de buscar a Dios a su manera y creen en mil cosas, incluso contrarias a la palabra, pero simplemente no quieren hacerlo a su modo, ¿no? Y como dice Sofía, muchas veces es por influencia de otros, ¿no? Porque hay otros que de pronto están liderando ese tipo de pensamientos y las personas simplemente porque están cegadas espiritualmente por producto del pecado, se van tras esas corrientes, ¿no? Entonces, decíamos tiempo atrás de que el peor enemigo no tanto es el ateísmo, el peor enemigo es la falsa fe o la fe falsa, ¿no? O sea, la falsa creencia, ¿no? O la religión en todo caso. De pretender que estoy creyendo en Dios a mi manera, a tal punto de que yo creo que estoy creyendo en Dios, parece una rima, pero creo que estoy creyendo en Dios, pero en realidad no estoy creyendo en el Dios de la Biblia. Pero como yo ya creo que soy cristiano, porque a mi manera, conforme a mi tradición, conforme a mis líderes, conforme a mi familia, finalmente me estoy alejando más de Dios todavía y el enemigo está de pronto happy, el enemigo de pronto está cumpliendo sus propósitos porque la gente está creyendo en cualquier cosa menos en Dios, ¿no? Entonces, algo así sucedía aquel entonces, ¿no? O sea, y Jesús les va a responder en el verso 25, mire, y es claro, ¿no? Es clarísimo cuando Jesús responde. Ahora, cuando Jesús responde, uno de dos, ¿Jesús estaba mintiendo o Jesús estaba diciendo totalmente la verdad? Para mí, la segunda opción, ¿no? Está diciendo totalmente la verdad. ¿Qué dice Jesús? Jesús le respondió, os lo he dicho, ¿y qué dice? No creéis. ¿Qué le habían preguntado? Le habían preguntado, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces, ese era lo que le están diciendo a Jesús, ¿no? Dinos abiertamente que tú eres el Cristo. ¿Y qué dice Jesús? Les he dicho. O sea, n- y tú dices, ¿pero en qué momento les dijo? Vamos, dice, le dice, les he dicho. El problema entonces no era que Jesús no se había presentado abiertamente. El problema es que ellos no están creyendo a Jesús, porque están buscando su propio Mesías conforme su propio molde. Y ya hemos hablado de su molde religioso, político, militar, qué sé yo, ¿no? Bajo sus propios estándares, como ellos creían, mas no como la palabra realmente lo decía, como su corazón orgulloso esperaba, mas no como la palabra de Dios realmente describía al Mesías. Entonces, en ese sentido, ellos están esperando a su propio Mesías que cumpla sus expectativas que ellos habían puesto sobre el Mesías. Y Jesús les va a decir de qué maneras Él les ha dicho. Mira, dice, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús les ha dicho, ya les he dicho, ya he mostrado, ustedes nos creen. ¿De qué manera se ha mostrado? Con las obras que ha hecho, que dan testimonio de él. Obras que solamente el Hijo de Dios o que solamente Dios lo podía hacer. Los Perdonar milagros. pecados, liberar endemoniados, sanar enfermos, resucitar, levantar paralíticos, devolver la vista a un ciego, dar al mudo, al A ver sordo, sus pensamientos. leer sus pensamientos o sus corazones. Entonces, había calmar la tempestad, que de pronto la naturaleza, los fenómenos te obedezcan, ¿no? Multiplicar los panes y peces, o sea, hay suficiente evidencia y testimonio de que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Le dice, pero vosotros, nuevamente les vuelve a afirmar esto, y cuando la palabra de Dios en el judaísmo, cuando de pronto tú encuentras una verdad dicha dos veces, eso significa énfasis. Días atrás escuchaba un erudito judío, erudito en las cosas en la lengua hebrea, y decía lo siguiente, ¿no? En la lengua hebrea de pronto tú no vas a encontrar como buenísimo, lo que vas a encontrar bueno en gran manera. ¿Me dejo entender? De pronto no vas a encontrar tú la palabra ciertísimamente, sino vas a encontrar de cierto os digo. Entonces, esa doble repetición está hablando de que es una como una
afirmación que lo que se está diciendo es verdad, ¿no? Énfasis. Es un énfasis, ¿no? Es la manera como la lengua hebrea hacía un énfasis, repitiendo la misma palabra dos veces, o la misma frase, el mismo pensamiento dos veces. Y es interesante, bueno, porque cuando leemos, por ejemplo, los proverbios, tú vas a encontrar una misma verdad, un mismo principio dicho muchas veces en pares, ¿no? Vas a encontrarle en pares, de sinonimia incluso, ¿no? Y tú dices, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera. Ambos casi son lo mismo, pero es un énfasis sobre que la palabra de Dios es el que alumbra nuestro camino, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí Jesús se lo está diciendo, les ha dicho, usted no creéis, en el verso 26 les vuelve a decir, pero vosotros no creéis. Está haciendo ese énfasis. Entonces, les había dicho abiertamente, les había mostrado que él era el Cristo, pero el problema no era que Jesús no había presentado evidencias, el problema era de que ellos no creían. Porque no sois de mis ovejas como os he dicho, ¿no? Y aquí da una descripción de que ellos no son de las ovejas de Jesús. ¿Por qué? Ahora uno dice, entonces, algunos son sus ovejas, otros no son sus ovejas. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y la palabra oír mi voz no es el mero escuchar de manera audible o físicamente, sino es el escucharlo y creerlo, ¿no? Entonces, se requiere creer para ser de las ovejas del Señor, ¿no? Entonces, pregunto yo, ¿ellos estaban privados de ser ovejas? No, la invitación era para todos. Ellos podían pasar a ser de rebaño del Señor, pero tenían que creer, ¿no? Entonces, el creer en Cristo es como de alguna manera una prueba de que eres de las ovejas del Señor. Como ellos no creían, no eran de las ovejas del Señor, ¿no? Entonces, eh, les preparé aquí una lista de las veces en que Jesús se ha mostrado como el Mesías de diferentes maneras a ellos hasta este pasaje, hasta este momento del ministerio de Jesús. Después de eso, vos puedes encontrar más y puedes encontrar más. Quizás te va a servir para tu tarea, mira. Tú vas a encontrar, os lo he dicho, les dijo, ¿no? ¿Qué les había dicho? Por ejemplo, en Juan 3, 13, 6, 38, les había dicho, yo soy el que vino del cielo. O sea, es Jesús lo dijo eso de manera literal. Os he dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. Solo Dios podía dar vida eterna. Juan 3:15. Son pasajes previos a este punto en el que estamos, a la pregunta en el que le están haciendo a Jesús, ¿correcto? Después de eso vas a encontrar más, pero yo te estoy mencionando los pasajes previos a eso. ¿Por qué entonces Jesús le dice, os he dicho? Otro, os he dicho, yo soy el unigénito de Dios. No, el unigénito hijo de Dios, el único hijo de Dios. Yo os he dicho, yo juzgaré a toda la humanidad. Solo Dios puede juzgar a la humanidad. Y el Mesías lo va a hacer en su segunda venida. Os he dicho, todos deberían honrarme como honran al Padre. O sea, esto es una evidencia como diciendo, me tienen que adorar como adoran al Padre. Es una evidencia que Jesús no era un profeta, no era un ángel. Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Os he dicho, todas las escrituras hebreas hablan de mí. Sí, en el sentido de que yo soy el tema central de toda la escritura hasta aquel entonces escrito, ¿no? Os he dicho, yo soy enviado por Dios. Entonces, hay otra evidencia, ¿no? Y sigo teniendo más, mira. Os he dicho, soy enviado por Dios, Juan 8:42. Os he dicho, antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, esto está hablando de la preexistencia de Jesús, ¿no? Entonces, del Mesías, Juan 8:58. Os he dicho, yo soy el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel. Daniel profetizó sobre el Mesías. Entonces, él es el Cristo. Juan 9:37, ¿no? Os he dicho, me levantaré a mí mismo de la muerte. Está hablando de su resurrección. O sea, les ha dicho que va a resucitar. Os he dicho, yo soy el pan de vida. Juan 6:48. Os he dicho, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Os he dicho, yo soy la puerta. Juan 10:9. Os he dicho, yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Todos estos pasajes previos a Juan 10:22 al 42. Cronológicamente, todos estos pasajes son previos a ese momento en el que ellos le dicen, ¿por qué no nos dices abiertamente que tú eres el Cristo? No solamente entonces había manifestado mediante las obras que él hizo, mediante los milagros que él hizo, sino también lo había dicho de manera audible, de manera literal. Él se había presentado como el Mesías. Entonces, evidencia, hermanos, había. Amén. Evidencia había. Pero tú lo verías acá y podrías decir, ¿cómo no creyeron? Mira cuántas veces les ha dicho.
Lo mismo podríamos decir hoy en día. Pero si la Biblia dice, ¿cómo la gente cree en esto? Si la Biblia dice esto, pecado. Sofía le dio la respuesta, ¿no? Producto del pecado que produce una ceguera espiritual, ¿no? Tú puedes decir, pero la Biblia dice lo siguiente, ¿no? Que solo a Dios adorarás. Sí, pero bueno, hacen un lado la palabra de Dios y comienzan a adorar cualquier yeso. Entonces tú dices, ¿cómo? Tú quizás te puedes indignar, pero debes entender, tú ya has sido alumbrada por la luz del Evangelio. Esas personas que están así, es la explicación, no es falta de entendimiento, no es que de pronto no les hayan mencionado la Biblia, no hayan leído la Biblia o no les hayan dicho, sino la evidencia es de que están inmersos en el pecado y están ciegos espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, ocurre hoy en día también entonces eso, ¿no? Pasamos al punto 129, que viene a ser el angosto camino de la salvación, ¿sí? El angosto camino de la salvación. Aquí también le van a hacer una pregunta a Jesús, si no me equivoco, el verso 23. Desde el 22 comienza el contexto. No sé si alguien tiene el verso 22, lo puede leer de Lucas 13, ¿sí? Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Amén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muy bien. Después, hasta ahí no. Ahí nomás, hermano, porfa, nos quedamos hasta el verso 23, ¿no? Jesús dice, responde a una pregunta sobre la salvación, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? O sea, esta persona de por sí está los que están preguntando están dando por sentado de que hay salvación, pero su pregunta va por ahí, ¿no? Quizás la misma pregunta hoy en día se hacen, ¿todos serán salvos? ¿Todos nos salvaremos? ¿Solo unos cuantos? ¿Serán muchos? Está hablando de que la salvación no está en tela de juicio. Ya está claro de que hay salvación. Eso como judío ellos también lo podían entender. Su problema es que ellos no están viendo la puerta de la salvación que es Cristo. Ellos también tenían la esperanza de salvación y sabían que no todos iban a ser salvos. Es más, ellos de por sí ya descartaban a todo gentil, ¿no? Carbón para el infierno, para ellos era. Pero dentro de los judíos también ya entendiendo de que hay enfermos, entendiendo de que hay paralíticos, entendiendo que hay leprosos, ellos también concluían, decían, no todos vamos a ser salvos, entendiendo que dentro del mismo judaísmo había personas que se habían inclinado hacia la idolatría, hacia la inmoralidad, entonces el conocimiento previo que ellos tenían de la palabra de Dios o la ley los llevaba a pensar, decir, no todos vamos a ser salvos. Entonces la pregunta hacia Jesús es, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿No? Entonces esa es la pregunta que le hacen. Y él le responde, esforzados a entrar por la puerta angosta. De alguna manera Jesús con esta respuesta como que afirma esa verdad de que no todos se van a salvar. Porque quizás sería mucho más alentador, voy a decirlo con esa palabra entre comillas, escuchar diciendo, tranquilo, nos vamos a salvar muchos. Tranquilo, somos más de los que nos salvamos. Tranquilo, soy tan bueno que toda la humanidad va a ser salvo. ¿A quién no le gustaría escuchar eso? ¿No? O sea, tranquilos. Pero a veces Jesús no va a responder jamás eso, ni mucho menos la Biblia, ¿no? Pero sí, en más de una ocasión tú vas a escuchar ese tipo de aseveraciones diciendo, ¿tú crees que Dios siendo tan bueno nos va a mandar a todos al infierno? No, o sea, tranquilo, ¿no? Y no, de pronto no meditamos o no meditan sobre esta verdad de que no todos van a ser salvos. Ahora Jesús pone una palabra o una frase ahí donde dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ahora, quisiera aclarar esto, ¿no? Esta palabra esforzaos a entrar por la puerta angosta tiene una connotación. No está diciendo Jesús de que por tu esfuerzo vas a ser salvo, porque está hablando de salvación, sí. No está diciendo que por tu esfuerzo vas a ser salvo. Lo que está diciendo, la palabra esforzados a entrar por la puerta angosta, lo que está diciendo que la puerta de la salvación es angosta, que no se entra por entrar, que no es tan a la ligera como decir todos vamos a entrar,
sino le está hablando de que son pocos los que van a ingresar, pero requiere algo. Esta palabra esforzados es cuando una persona se había determinado llegar a un lugar y para llegar a ese lugar tenía que despojarse de cosas y se proponía, decía, yo voy a llegar hasta ese lugar incluso hasta agonizando. En una forma de decir, de esforzarse a tal punto hasta voy a dar todo de mí. Pero no está en el sentido de que porque doy todo de mí voy a ser salvo, sino que la salvación es por la puerta angosta que se te está presentando, pero ¿sabes qué? Necesitas despojarte de muchas cosas. Y de eso trata la vida cristiana. Si de pronto yo pienso servir a dos señores a la misma vez, no puedo pretender ser salvo, porque no puedo pretender decir, voy a creer en Jesús, pero voy a seguir viviendo como antes vivía. Entonces no es una verdadera conversión. No puedo pretender decir, está bien, yo también voy a recibir a Jesús en mi corazón, pero no me quiten esto, aquello, mis costumbres, todo lo demás, y yo quiero, estoy bien. No puedo pretender ingresar o pretender recibir la salvación diciendo, pero quiero seguir viviendo en pecado. Necesito despojarme de todo eso. Entonces, pasar por la puerta angosta involucraba esto, despojarte de todo aquello que no es necesario y que te impide de alguna manera pasar por esa puerta. Entonces Jesús está diciendo, esforzados en ese sentido de que, hey, quita tu mirada de las cosas que no te permiten avanzar y mucho menos pasar por la puerta. ¿Qué son esas cosas? Pecado, ¿no? Religiosidad, orgullo, dureza de corazón. Es necesario abandonar todo eso. Pero eso no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, sino en el momento que yo creo que a través de esa puerta, que es Jesucristo, yo obtengo salvación. Digo, Señor, ¿no te has dado cuenta que las oraciones de fe, de conversión, muchas veces son estas, ¿no? Señor, te recibo en mi corazón, decido entregarte mi vida y me arrepiento. ¿Y qué involucra la palabra arrepiento? Estoy dispuesto a abandonar todo aquello que te ofendía, ¿no? Porque ese es el arrepentimiento. La salvación no es por el mero creer intelectual. La salvación o la fe redentora involucra arrepentimiento y arrepentimiento involucra de dar la media vuelta, dejar todo aquello que de pronto me estorbaba, todo aquello que de pronto no agradaba a Dios y dar esa media vuelta y estar dispuesto a seguirle a Dios, dejar todo aquello que involucraba pecado. Entonces, entrar por la puerta angosta involucra eso, mis hermanos, abandonar la vieja vida. Solo aquel que está dispuesto y dice creer en Cristo y ese creer lo lleva a abandonar la vieja vida, entonces podría estar hablando de que está ingresando por la puerta angosta. De tal manera que ese tipo de fe que de pronto escuchamos por ahí, yo también creo en Dios, pero mira, eso no significa que yo voy a dejar de hacer esto o aquello, entonces dices, entonces no hay una verdadera conversión. Jesús lo dice de otra manera, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, frutos de cambio, evidencia, ¿no? Entonces, todo eso involucra pasar por la puerta angosta. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y quiénes son esos que no podrán? Todos aquellos que procuran entrar sin renunciar a su vieja vida. ¿Habrá alguien dentro de la historia de la humanidad que diga, Señor, mira, yo creo en ti, creo en tu existencia, creo que pagas por mis pecados, pero voy a seguir pecando? ¿Qué tal? ¿Igual voy a ser salvo? No creo que alguien abiertamente pueda alcanzar la salvación de esa manera, ¿no? Porque de por sí nada más esa actitud de pronto le estaría mostrando decir de que no está tomando la fe en serio. Es como lo que en algún momento quizás otros dicen, es como pisotear la sangre de Cristo, ¿no? Con esto no estoy hablando de que no vayamos a pecar, eso es caer en pecado. De otra manera, Juan lo diría, y Juan lo dice, por cierto. Dice que el que practica el pecado no es que hijo de Dios. Entonces, si nosotros relacionamos lo dicho por Juan con este pasaje de Lucas, es como quien dice, ¿no? Aquel que practique el pecado no puede pretender decir estoy entrando por la puerta angosta, porque el pecado involucra tantas cosas de las cuales yo no he querido despojarme. ¿Me voy a entender? Entonces, Jesús está diciendo, ciertamente,
Solo los que tienen una fe redentora, en el sentido, una fe que involucra cambio de vida, una fe que involucra arrepentimiento, van a pasar por la puerta angosta. Todos los demás que están pretendiendo pasar, pero sin renunciar a sus comodidades, sin renunciar al pecado, sin renunciar a la idolatría, sin renunciar a la inmoralidad, ¿cómo podrían pretender pasar por la puerta angosta? Es decir, todos aquellos que dicen, yo creo en Jesús, pero no quiero arrepentirme de mi pecado. Yo creo en Jesús, pero no quiero confesar mis pecados. Entonces lo que está diciendo, creo en la existencia de Jesús, pero no creo que Jesús haya muerto por mis pecados, porque ni siquiera yo estoy aceptando que soy pecador. Entonces, ¿cómo puedo pretender decir que mi fe es redentora o mi fe es salvífica? No, pues es una fe intelectual, mas no es una fe redentora. La fe redentora involucra, vuelvo a repetir, arrepentimiento, ¿no? Por eso que Pedro cuando predicó en el libro de Hechos dice, arrepentíos y convertíos, ¿no? O sea, involucra ¿qué? Cambio de vida, ¿no? Y verso 24 dice, ¿no? La segunda parte, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, dice Jesús, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y otro asunto también nos da a entender de que va a haber un momento en la historia de la humanidad donde la puerta, ¿qué? Se va a cerrar. La puerta de Jesús, lo sabemos, pero va a haber un momento en que la puerta se va a cerrar. ¿Cuándo será ese momento en que la puerta se cierra? Es cuando Jesús ya viene a juzgar, ya no a salvar, porque el tiempo en el que Él ha venido a salvarnos ya ocurrió. Ha dejado el Espíritu Santo obrando hoy en día y que nos lleva a toda verdad y que nos redarguye, el que nos convence de pecado, pero va a llegar un momento en el que Jesús venga ya a juzgar. Y aunque la Biblia en Apocalipsis dice que toda rodilla se doblará, pero déjame decirte algo. Cierto, toda rodilla se va a doblar, pero va a haber rodillas que se doblan porque están reconociendo a Jesús como su Señor y va a haber rodillas que se doblan simplemente porque están reconociendo de que les llegó el juicio. Va a haber rodillas que se doblan por amor a Jesús y va a haber rodillas que se doblan por miedo y temor del juicio que Jesús está trayendo. De que se van a doblar, se van a doblar. En otras palabras, se van a doblar la rodilla de los santos que ya creyeron y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, y también se va a doblar la rodilla de todos aquellos que no entregaron su vida a Cristo, pero por miedo al juicio que Jesús está trayendo. Pero va a llegar un momento en el que ya no habrá momento. Ahora, también podríamos decir que esa puerta se cierra en dos momentos quizás. Va a haber un momento cuando Jesús venga y esa puerta se cerrará para toda la humanidad, para todo aquel que todavía esté vivo. Pero también podríamos decir que la puerta se cierra cuando nosotros partimos de esta vida, ¿no es cierto? Es decir, se cierra de una manera individual para nosotros, ¿no? Porque una vez muerto, más adelante vamos a ver lo de Rico y el Lázaro, ya no hay momento para decir, Señor, me quiero arrepentir. No, ya partiste. Y ya se cerró en ese sentido la puerta cuando tú partes de esta vida, ¿no? Ya no hay momento. Entonces, la salvación está para todos, está ofrecida a la humanidad, pero va a llegar un momento en el que todo ser humano va a pasar por este momento, donde ya diga, ya no puedo. Gloria a Dios por los que sí le entregaron su vida a Cristo estando aquí en la tierra, ¿no? Pero los que de pronto no le entregaron, la puerta ya les fue cerrada. Entonces, qué importante es, mis hermanos, entender esto, ¿no? De que el juicio de Dios, de que llega, llega. Dice que en los tiempos de Noé, lo mismo, ¿no? 120 años él construyendo el arca y anunciando el juicio que Dios iba a traer a la tierra. Tú te imaginas, y quizás algunos han visto la película, ¿no? Cuando ya se cierran las puertas del arca, y si te has detenido a leer un poco en el Génesis, no lo cierra Noé, lo cierra Dios mismo. Dios es el que cierra la puerta del arca. Él es el que determina el momento en el que las puertas del arca se cierran. Y por más que la gente ahora dice, uy, era cierto lo que decía Noé, y comienza a llover, y comienza la inundación, y quieren, ya no es momento. Y eso no nos puede llevar a pensar y decir, oh, qué malo que es Dios. ¿Por qué le cerró la puerta? No, hubo un tiempo determinado. Y es más, ese tiempo nosotros deberíamos saberlo más bien como la misericordia de Dios, ¿no?
porque Él es el que ha puesto límites a ese tiempo para que la gente se arrepienta. Pero aún así las personas, es como que nosotros ahora estamos en el colegio, de pronto en las mañanas apoyamos con el ingreso de los estudiantes, ¿no? Y estamos ahí con la puerta medio cerrada diciendo, corran, 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 ¿no? Y son las 8 y a veces son ya, desde las 7:55 estamos diciendo, corran, 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 y los alumnos corren, corren, ¿no? Y muchos corren. Y la puerta está ahí a punto de cerrarse, ¿no? Es como que el que llega a 8:02 y se cerró la puerta y dice, qué malo que es el profesor. No, yo pregunto, ¿el profesor fue malo o fuiste tú que no corriste o no te levantaste temprano y no decidiste llegar temprano? Lo mismo va a ser, ¿no? El ser humano desde su punto de vista puede juzgar como decir, qué malo que es Dios, ¿cómo que de pronto no todos son salvos? Pero si la invitación estaba ahí, pero parte de la invitación era que dejes todo tipo de pecado y que tu fe sea una fe redentora, no una fe intelectual, no una fe a tu manera, sino una fe conforme a la palabra. Una fe conforme a la palabra trae cambio de vida, arrepentimiento, abandonar el pecado. Una fe conforme al hombre dice, yo creo a mi manera. Ten cuidado con ese creo a mi manera. Tengamos cuidado con el creer a nuestra manera. No nos vamos a salvar por ese tipo de fe, nos vamos a salvar conforme la fe del cual nos habla la palabra de Dios. ¿Amén? Y también del verso 28 al 30 incluso nos va a hablar del destino de los que no se esforzaron en ese sentido, esforzaron entre comillas, en entrar por la puerta angosta. Es decir, de todos aquellos que decían creer, pero no hubo arrepentimiento, no hubo abandono de la vieja vida o del pecado. Y si lo tienes ahí a la mano, 28 al 30, quizás nos va a describir un poco, vamos a leerlo nada más si alguien lo tiene a la mano. Ahí nos describe de cuál va a ser el destino de los que no entraron por la puerta angosta. ¿Lo tienen? Amén. Dice, así será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se enterarán, perdón, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Amén. Y no, ¿Hasta el 30? ¿Hasta el 30? Sí. 30 dice, y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén. Básicamente nos está hablando entonces de que va a haber los que se sientan a la mesa y los del lloro y crujir de dientes que simplemente no pasaron por la puerta angosta. Pregunto yo, hermanos, ¿quién es la puerta? ¿La iglesia o Jesucristo? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la puerta. La puerta no es un santo, no es una virgen, no es una iglesia, no es una tradición, sino la puerta es Jesucristo. Y la única manera de ser salvos es a través de Jesucristo. Pero eso involucra, vuelvo a referir, un arrepentimiento. Hermano Roy, ¿nos iba a decir algo? Sí, eso implica creer y obedecer la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Lo que en algún momento, ¿verdad? ¿No? Al final, ese creer del cual nos habla la Biblia involucra obediencia, ¿no? No puede ser un creer ah, intelectual, ¿no? Amén. Gracias, hermano. En el punto 130 vamos a ver cómo es que Jesús recibe advertencias sobre Herodes, ¿ya? ¿Quién era Herodes? Era el que en ese momento estaba gobernando toda esa región, ¿no? Y de alguna manera, este, van a hacer llegar unas noticias a Jesús sobre que Herodes le está buscando, ¿no? Entonces, eso lo vemos del 31 al 33, los tres versículos lo tengo aquí enfrente, y Jesús va a hacer una calificación sobre este Herodes, incluso aquí. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. No se sabe mucho sobre estos fariseos. ¿Por qué? Porque están haciendo llegar un tipo de palabra a Jesús quizás que no era propio de ellos. Porque nosotros hemos estado viendo a través de los pasajes anteriores que por lo general los fariseos estaban en contra de quién? De Jesús, ¿no? Por lo general, más bien ellos también querían atraparlo, ellos incluso estaban cuestionando, estaban queriendo que de pronto pise el palito para acusarle, ¿no? Pero aquí se nos presenta a unos fariseos, ¿no? Esta palabra unos me denota que los fariseos en realidad no eran unos cuantos, sino eran muchos. Y dentro de esos muchos había unos fariseos. Por otro lado, había otros fariseos, ¿me dejo entender? Entonces,
Es como que no, en el colegio hay 320 estudiantes. Unos estudiantes se acercaron, significa que no eran todos, sino unos cuantos de todos los fariseos que existían. ¿Me dejo entender? Entonces, estos se acercan y de alguna manera hacen llegar esto a Jesús. Le dice, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere quitar. Hay dos posturas en cuanto a este pasaje. Una postura es de que estos fariseos de alguna manera eran piadosos, que de alguna manera no estaban de una manera abierta en contra de la persona y ministerio de Jesús. Tanto así que ellos de alguna manera están haciéndole, vamos a decirle entre comillas, como que el favor a Jesús diciendo, Jesús, por si acaso Herodes te quiere matar, ¿no? ¿Sabes qué? Huye. Por un lado, es su interpretación, es una postura, no hay más evidencia sobre eso. Mientras que otra postura es la siguiente, ¿no? Que estos fariseos, en vista de que no podían todavía de una manera atrapar de manera pública a Jesús y no tenían todavía sustento para acusarle, lo que estaban pretendiendo es detener el ministerio de Jesús con esta falsedad, diciéndole que Herodes viene por ti, por lo tanto no sigas, sal, vete de aquí. También no hay mucho más evidencia sobre eso, ¿no? No sabemos de cuál era la intención de estos fariseos en todo caso, ¿no? Es una de las cosas que le vamos a preguntar al Señor cuando estemos allá. Anótalo, ¿no? Cuando estés allá, le dice, Señor, ¿esos fariseos que te dijeron, realmente Herodes te estaba buscando? ¿O es que de pronto ellos usaron eso como para de pronto tratar de detener tu ministerio, ¿no? Porque lo que Jesús estaba haciendo era predicar, enseñar, mostrar el mensaje del evangelio, hacer milagros. Entonces estos fariseos se le acercan y le dicen eso, ¿no? Bueno, lo dejo entonces a tu criterio, a que tú, en el fondo de todo no es relevante tampoco, ¿no? Entender las intenciones de estos fariseos. Pero lo que sí es cierto es que le dijeron, sal de aquí, vete de aquí. En otras palabras, estaban tratando lo que, con intención, sin intención, pero se estaba pretendiendo detener el ministerio de quién? De Jesús. Y él todavía tenía mucho que hacer ahí. Por la respuesta que él da, mira, y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Te das cuenta que Jesús no estaba de pronto de vacaciones en ese lugar, sino que Jesús estaba haciendo la obra del Señor? Entonces, sea de buena intención o de mala intención, si Jesús oía la voz de estos fariseos, lo que iba a hacer es, y se retiraba de ese lugar, lo que iba a hacer era detener la obra que él estaba haciendo. Mas Jesús está bien, tiene una determinación tal y está siguiendo su propia agenda a tal punto que no se deja llevar por el comentario de estos fariseos, vuelvo a repetir, bien intencionados o mal intencionados, no se deja llevar por ese comentario y él dice, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y el tercer día termino mi obra. Es decir, él tenía todo un itinerario para ese lugar. Entonces Jesús no se deja llevar por los comentarios y está dispuesto a continuar lo que él estaba haciendo en ese lugar. Pero lo que nos causa, o a mí en lo personal me causa curiosidad cuando les dice y les dijo, id y decid a aquella zorra. De alguna manera Jesús, primero, punto número uno, sabía que estos fariseos podían tener acceso a quién? A Herodes. Porque les está diciendo, vayan y díganle a aquella, y cuando dice a aquella zorra, ¿a quién se refiere? A Herodes, ¿no? Ahora, para la cultura judía, que alguien te califique con este animal, con la zorra, era, en cierto sentido, era, por un lado, era como una admiración, y por otro lado, era como despectivo. ¿Admiración en qué sentido? De que el zorro era un animal astuto, destructivo, pero también al mismo tiempo era considerado inútil. No servía nada más que para destruir, pero al mismo tiempo era considerado inútil y al mismo tiempo era considerado astuto. Y tú dices, ¿y cómo puede ser astuto? No sé si te has dado cuenta, ¿no? La rata es astuta, no es astuta. Hoy en día quizás algo más cercano en la costa para nosotros que zorra sería rata, ¿no? O sea, la rata que se mete a la casa es astuta. ¿Quién ha podido atrapar una rata? Es astuta en ese sentido.
¿Es destructiva? También, o sea, también es destructiva. Cuando si en algún momento se mete a la casa, y yo creo que todos han pasado esa experiencia, lo que te termina haciendo es destruyendo, ¿no? O sea, ciertas cosas, ¿no? Productos, alimentos. Pero al mismo tiempo es inútil porque en el sentido, ¿para qué sirve? Quizás comparando con otros animales, tú ves, no, pero en el ecosistema, en el área, tiene su función, ya no, pero para ti, ¿de qué utilidad es la rata? Para nada. Para ahuyentar mi gato, dice. Bueno, no creo, ¿no? Pero eh, entonces Jesús pone un calificativo como ese a Herodes, ¿no? De que Herodes era muy astuto, era destructivo en su manera de actuar, pero al mismo tiempo está siendo inútil en el sentido de que no va a poder impedir el ministerio de Jesús, por más que él quiera. Jesús se debía a una agenda y el que tenía el control era el Señor, no Herodes. Mira lo que dice. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y Jesús entonces, en otras palabras, está diciendo, ¿saben qué? Yo voy a continuar mi camino. Yo voy a continuar con mi obra, ¿no? Entonces, Herodes no lo va a poder detener a pesar de que es astuto y destructivo, pero sus esfuerzos van a ser inútiles para poder detener mi ministerio. ¿Me dejo entender? Entonces Jesús estaba claro en lo que él había venido a hacer. Cuando tú abras la obra o cuando hagamos la obra, muchas veces vamos a escuchar este tipo de voces donde se nos diga, ya no sigan haciendo eso. Ponle como dice, ¿no? Baja tus revoluciones, ¿no? Como que de pronto, mira, tal vez es inútil que sigan haciendo eso. Y ahí es donde nosotros debemos recordar las palabras de Jesús, que nada puede detener el avance del evangelio, que esos pensamientos que de pronto vienen no deben detener el avance del evangelio. Y hoy en día quizás no tenemos un Herodes, pero tenemos una zorra mayor que vendría a ser el enemigo. Y si de alguna manera, no te estoy diciendo que hables con el enemigo tampoco, pero sí algo que tengas claro. El enemigo es astuto, es destructivo, pero todo lo que haga el enemigo tiene que ser inútil frente al avance del evangelio que es guiado por el Espíritu Santo a través de siervos fieles. Si tú estás considerando que estás siendo fiel al Señor y estás siendo guiado por el Espíritu Santo, por más coletazos que tire el enemigo, me refiero a Satanás, no debe de impedir o van a ser inútiles para detener el avance del Evangelio. Jesús dijo, ¿no? Esta es la roca, refiriéndose a que Él es Cristo, sobre el cual iba a edificar su iglesia, ¿y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y tú eres esa iglesia que está siendo edificada en la persona de Cristo. Y las puertas del Hades, de la muerte, no van a prevalecer sobre la obra de Cristo. Lo único que puede hacer este astuto es hacernos pensar o mentirnos a nuestra mente, pero no directamente no puede evitar el avance del evangelio. Entonces, cuando un cristiano está bien empapado de la gran comisión y de la palabra de Dios, va a ser bien difícil que el enemigo detenga la obra. Pero cuando el cristiano está haciendo las cosas por emoción, ignorando la escritura, en cualquier momento el enemigo lo va a desviar, lo va a desanimar y simplemente va a impedir el avance del evangelio. Entonces, mis hermanos, qué importante es entonces nosotros conocer cómo Jesús conocía, ¿no? Él estaba determinado en continuar su obra y que su hora aún no había llegado. ¿Amén? ¿Cuándo será el momento que dejemos de hacer la obra? Cuando el Señor nos lleve, ya sea porque de pronto llegaste a tus 90 años o quizás antes, qué sé yo, o porque Jesús de pronto llame a su iglesia y seamos arrebatados. Entonces, en ese momento podremos decir, Señor, ya me voy contigo. Ya no hay nada que hacer aquí, al menos de parte de nosotros. Pero mientras estemos aquí en la tierra, que nada te haga detener y decir, mira, es inútil lo que estás haciendo, mira que te van a venir consecuencias por predicar el evangelio, mira que vas a perder amistades, todo eso simplemente son artimañas del enemigo y no debemos de obedecerla ni creerla. Amén. Continuamos. Punto 131. Jesús y su tristeza por Jerusalén. Esto sí lo encontramos tanto en Mateo como en Lucas.
Y te vas a dar cuenta que Mateo escribió esto para los judíos, decíamos, ¿no? Cuando iniciamos la introducción del curso, Mateo escribe a un público judío, mientras que Lucas escribe a un público gentil, ¿correcto? Entonces, pero ambos, de pronto te vas a dar cuenta que en cuanto a la tristeza de Jesús por Jerusalén, ambos van a decir prácticamente lo mismo. Te tengo aquí en pantalla y también en tu Biblia lo puedes corroborar los dos textos, tanto en Mateo de color azul y Lucas lo tenemos de color rojo. Todo lo que está de parte amarilla prácticamente es lo mismo, lo mismo, hasta los signos de admiración. Mira lo que dice. Jerusalén, pastor, ¿dónde leo? Cualquiera, porque son lo mismo. Ambos hablan lo mismo, dice. Jesús, digo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Este pasaje, mis hermanos, si lo estudiamos palabra por palabra, verso por verso, tiene mucho que decir. Aunque es una expresión que hace Jesús viendo a Jerusalén. ¿Y qué es lo que estaba viendo Jesús en Jerusalén? Incredulidad. Esto tiene mucho que ver con Juan 1, 12, 13, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Recibieron. Tiene mucho que ver. La mayor oposición que ha tenido Jesús al estar desarrollando su ministerio no ha sido de parte de los samaritanos, no ha sido de los de Decápolis, no ha sido de esos lugares gentiles. La mayor oposición ha venido de su propio pueblo. Y cuando decimos Jerusalén, definitivamente es la capital de Judea y, por qué no decir, de todo Israel en aquel entonces. Entonces, la mayor oposición ha sido del mismo pueblo de Dios. Y en cada región de entre el pueblo judío que él ha estado, ha tenido oposición, incluso en las sinagogas, ¿no? Entonces, su lamento va sobre todo y va a recordarles un poco de su historia. Jerusalén, Jerusalén, vuelvo a repetir, cuando la Biblia te repite o cuando Jesús o Dios repite una palabra dos veces, significa que énfasis, ¿no? Énfasis. Entonces está diciendo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y entonces uno podría decir, pastor, calumnia, ¿cómo les va a decir matas a los profetas? Entendamos algo, que Jesús no ha comenzado su existencia el año cero, él preexiste a la creación. Y Jesús conoce más que nosotros, más que cualquiera de los eruditos de aquella época, la historia de Jerusalén o la historia de Israel. Solamente una pequeña mirada a Isaías, ¿no? Cuando de pronto Isaías capítulo 1 narra la idolatría en la que estaba metido el pueblo, ¿no? La idolatría. Y cómo es que Isaías llamaba al pueblo a un arrepentimiento. Jeremías igual, Oseas igual. Y cada uno de ellos tenían una manera de llamar la atención al pueblo al arrepentimiento. Y también la historia del pueblo de Israel nos muestra que más de uno de estos profetas fue rechazado y en algunos casos incluso les costó la vida. Literalmente el pueblo de Israel, más allá de arrepentirse por la palabra que Dios traía a través de sus profetas para que ellos se arrepientan, más allá de haber un arrepentimiento, ¿qué hacían con sus profetas? Dice, los mataban. Los mataban. Por eso que Jesús, que en la parábola de si no me equivoco, de la viña se llama, cuando de pronto deja, dice, y después manda a sus siervos a que recojan, a que recojan los frutos, ¿qué hacen los encargados de la viña? Lo matan. Tanto así que mandó a su hijo y también lo van a matar. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y esa parábola viña reflejaba el estado de Israel desde su pasado hasta el momento que estaban viviendo, ¿no? Es decir, han ido matando a los enviados del Señor y finalmente iban a matar al hijo que iba a enviar el dueño. Lo mismo está diciendo acá Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pregunto yo, ¿quién enviaba a estos profetas o estos enviados, valga la redundancia? Dios. 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 Y ellos los han apedreado, los han matado, los han rechazado.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Quizás los que hemos tenido contacto un poco con el tema del corral de una gallina, pues por lo general en provincia, tú ves que cuando de pronto ya comienza a llover y los polluelos, tú vas a entender que las plumas de los polluelos no van a ser tan, ¿cómo se puede llamar este? Permeables a la lluvia como las del pollito. El pollito parece como que de pronto una esponjita, algodoncito parece, mientras que la gallina ya tiene unas plumas mucho más permeables. Entonces, ante una lluvia inminente, impermeables sería, ¿no? Impermeables, ¿no? La gallina tiene sus plumas mucho más impermeables, es decir, que no, el agua no puede atravesar. Al pollito sí, le cae la lluvia y lo va a dejar, pero pelado ahí como, como el chiquitín recién salido de piscina, ¿no? Así, ¿no? Pero a la gallina no, por el tipo de pluma que tiene. Entonces, cuando tú ves una lluvia inminente de pronto allá en la sierra, lo que hace es la gallina va y va buscando sus pollitos, ¿no? Con su propio sonido que ellos tienen, los va buscando y los va arrullando debajo de sus alas, ¿no? Eso se Vale. llama protección. Y los pollitos saben, ¿no? Y se abrigan y ahí. Y la gallina puede resistir a la lluvia incluso por el tipo de pluma que ya tiene desarrollado. Y esa figura está usando, ¿no? Cómo es que Dios ha tratado de juntar a su pueblo, ¿no? Y su pueblo no ha querido. Su pueblo rebelde. Pregunto, cuando Dios ha tratado de juntar a su pueblo, ¿ha sido para hacerlos daño? No, para protegerlos. Pero ellos han querido estar bañados en el pecado. Dios que es santo ha dicho, tengo un pueblo que es santo, sed santos, vengan a mí. Y el pueblo no ha querido, se ha querido ir tras su idolatría. Y ahora están bajo un juicio inminente. Dice, he aquí vuestra casa os dejada desierta, ¿no? Entonces lo que le está diciendo, chicos, no hay. O sea, Dios muchas veces ha venido a ustedes y simplemente la casa está desierta, está vacía. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y está refiriéndose a su segunda venida. Le está diciendo, me han tenido a mí, al Mesías prometido, frente a ustedes, no me van a ver más. Y no le está diciendo a sus discípulos, le está hablando a todo el pueblo de Jerusalén. No en el sentido de que todos estaban enfrente, sino está haciendo como un clamor, ¿no? Por todo el pueblo. Y está diciendo, no van a verme hasta mi segunda venida. Y todos estamos expectantes de esa segunda venida. Cuánto más el pueblo de Israel va a recibir y va a por fin reconocer y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías, ¿no? Entonces, ambos pasajes nos dicen lo mismo, tanto Lucas como Mateo, vuelve a repetir, aunque el énfasis de Mateo es los judíos, el énfasis de Lucas es los gentiles, pero este clamor de Jesús fue hacia los judíos y Lucas no lo va a obviar, lo va a poner, ¿no? Lo va a poner ahí enfrente, ¿no? Entonces, porque la segunda venida de Jesús no solo es para los judíos, es para todo el Humanidad. mundo, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, es necesario que todos reflexionemos sobre esto, ¿no? Quizás si de pronto alguien escucha este video o tú que estás escuchando y dices, yo no soy judío, pero igual el Señor, y no has venido al Señor, el Señor te dice, hey, ¿cuántas veces te he querido traer a mis alas? Ven. Hay un salmos incluso, ¿no? El que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Entonces, ven, y ese es el llamado siempre del Señor, ¿no? Y el que hace caso omiso a eso, lamentablemente va a ver al Señor cuando ya venga en su segunda venida, pero como dijimos hace un momento, va a ser tarde, ¿no? 132, mis hermanos, punto 132. Jesús sana a un hombre enfermo de hidropesia. Entonces es interesante. La hidropesia o hidrópico también lo vas a encontrar en la Biblia. Era una enfermedad básicamente que involucraba como que una retención del líquido en la piel, ¿no? Y eso hacía que las personas se muestren con un aspecto hinchado, ¿no? Hinchado. Entonces, y eso era de alguna manera doloroso, dicen algunos. Otros dicen que no solo era doloroso, era denigrante, ¿no? De alguna manera tener el rostro desfigurado por esta retención del líquido, ¿no? Entonces, esto está registrado en Lucas, el médico, quién mejor que él para describir a un enfermo de esta manera, del 1 al 6, ¿no? Entonces,
Si tienen el pasaje, me apoyan leyéndolo. No lo tengo todo el pasaje aquí enfrente, pero está en Lucas capítulo 14, de 1 al 6. Vamos a leer Amén. los dos primeros Amén. versículos, quizás me apoya, hermano, ¿sí? Amén. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Amén. Entonces dice, es interesante si vemos un poquito el contexto donde ocurre este milagro, porque ¿qué dice era? Era un día de reposo, ¿no? Reposo. Entonces, después de terminar el estudio de los cuatro evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús creo que el 40% de sus sanidades lo hizo un día de reposo, ¿no? A mí ya me parece esto como algo intencional, ¿no? Pero aún así sigue teniendo cuestionamiento, ¿por qué lo hace día de reposo, ¿no? Y pareciese que de pronto Jesús lo está haciendo de una manera intencional, ¿no? Para mostrar algo. ¿Me dejo entender? No era casualidad, sino dice, acontecía un día de reposo. Déjame decirte, si realmente Jesús sanaba día de reposo y él consideraba que estaba quebrantando, yo puedo entender de que una vez dije, no, uy, se le pasó al maestro, podría decir. Pero que lo haga varias veces es porque él consideraba que no es quebrantar la ley, no es quebrantar el día de reposo, sino más bien nos quiere enseñar, hey, cabeza de choclito, no es quebrantar, hey, recuerda, la vida está por encima de la ley, la vida está por encima del día de reposo. Lo que nos quería hacer entender al pueblo judío justamente era de que cómo tu religiosidad te ha llevado a menospreciar la vida misma incluso, porque a eso los había llevado. Ellos vivían o guardaban un tipo de día de reposo en el sentido de que se privaban de muchas cosas, tanto así que estaba prohibido hacer el bien. No tenía sentido. No debería haber día en que tú prohíbas hacer el bien. En otras palabras, no debería existir un día en que se prohíba amar al prójimo, porque ¿sobre qué mandamientos se sustentan toda la ley y los profetas? Sobre amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no puede existir un día que de pronto te prohíba amar al prójimo, porque una expresión de amar al prójimo es ayudando al necesitado. ¿Cuánto más Jesús, que tenía todo el poder para sanar, cómo no va a sanar a esa persona que están poniendo frente a él y decir, no, ¿sabes qué? Vuelve mañana porque hoy es día de reposo? No tiene sentido. Entonces dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante, vuelvo a repetir, ahí dice que era fariseo, ¿no? Es interesante. Aquí vemos otro tipo de fariseo entonces también, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que no es que todos los fariseos de pronto manejaban una misma idea de que querían atrapar a Jesús. Hemos visto fariseos pasándole la voz diciendo, hey, Herodes te está buscando. Hemos visto fariseos que ciertamente han estado acusando y haciendo preguntas trampa a Jesús. Pero vemos aquí a Jesús comiendo en la casa de un gobernante que era fariseo, ¿no? Y de alguna manera, por el lado de Jesús, sabemos que Jesús no se hacía problemas por entrar a estos lugares, ¿no? Se ha metido a la casa de un cobrador de impuestos, no tiene problemas. De un ex leproso, no tiene problemas por entrar a la casa de un ex leproso. Pero sí, por el otro lado, vemos que este fariseo de alguna manera está aperturando su casa, sabiendo que Jesús se había mostrado como el Mesías y que muchos otros fariseos estaban en contra de eso. Entonces, también por ahí podemos pensar que este fariseo no era del todo cerrado, ¿no? Como luego hemos visto también al famoso Nicodemo, ¿no? En el capítulo 3 de Juan. De pronto también era un hombre judío, fariseo, escriba, y de pronto viene Jesús de noche, ¿no? Entonces, no podemos generalizar a los fariseos, que por lo general eran legalistas, eran orgullosos, duros de corazón, todo lo demás, pero no todos, ¿correcto? No todos. Entonces dice, para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, ¿no? Es interesante también cuando dice que le acechaban, es como de pronto estaban a la expectativa, ¿no? A la expectativa de atrapar en el error a Jesús, ¿correcto? Es como que de pronto, no sé si alguna vez has dejado, ponte, ¿no? En la sierra, por ejemplo, ¿no? Nuevamente pongo ejemplos como esos porque en la sierra a veces cuando preparan el famoso jamón, ¿no?
y lo cuelgan afuera en el patio, tú vas a ver que de pronto, y a veces los patios dan hacia la chacra, ¿no? Y me acuerdo que mi abuela nos mandaba a cuidar el jamón, y tú dices, ¿cómo te mandan a cuidar el jamón? Porque lo colgaban en el cordel de ropa o debajo del árbol y te mandaban a cuidar porque de pronto podía venir un perro del vecino y comerse el jamón, ¿no? Y llevarse. Entonces, anda, cuida el jamón, te decían, ¿no? Y tú tenías que estar sentado ahí tanto tú como los perros estaban mirando el jamón, ¿no? Y tú ahí con tu piedrita, ¡eh! Y los perros estaban acechando el jamón, ¿no? Entonces, como que un descuido y, no, algo así. Y estos hombres estaban acechando a Jesús porque estaban esperando un descuido de Jesús. ¿Para qué? ¡Plup! Para atraparlo, decir, erraste, fallaste, pecaste, rompiste el día de reposo. Entonces, no era algo como que casual, sino ellos intencionalmente estaban buscando el error o que Jesús comete un error, ¿no? Entonces dice, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado, la hidropesia, ¿no? Entonces, o hidropesía, disculpe, ¿no? La hidropesía, ¿no? Entonces vendría a ser la enfermedad de la hidropesía y se llama el hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y es interesante porque aquí Jesús antes de sanar, primero pregunta. Dicen algunos que hay diversas maneras de enseñar. Otros primero te enseñan la fórmula y luego te preguntan. Otros primero te preguntan y en base a tu pregunta te enseñan la fórmula. ¿Me dejo entender? Entonces hay diversos métodos, ¿no? Y Jesús ha aplicado todos. En algún momento primero ha sanado y luego ha esperado que ellos comiencen a cavilar en sus corazones y decir, ¿por qué lo sanó? ¿Por qué esto? Y Jesús ha respondido sus interrogantes. Pero Jesús ahora está comenzando al revés y le está haciendo primero la pregunta, ¿no? ¿Y qué le está diciendo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Y qué sucede con los fariseos? Mas ellos callaron. Callaron. Si ellos callaron, si ellos hubiesen tenido convicción de que no es lícito, pues lo hubieran dicho, ¿no? No, Jesús no es lícito porque pasaje tal, Levítico tal, dice tal, tal, tal cosa, porque eran conocedores de la ley. Pero vemos que el problema no era tanto con su falta de conocimiento, el problema era con lo que ellos tenían aquí en el corazón, que es distinto. La intención de acusar a Jesús, de que Jesús es el que está sanando. Entonces, ese es el punto, o de su poco amor por el prójimo. Entonces, ese era el punto. El punto no era su desconocimiento o su mal entendimiento de la ley, sino era que estaban aferrados a sus tradiciones, que es distinto. Y de alguna manera cuando Jesús hace es como que está desmereciendo y de pronto rompiendo toda la tradición de los ancianos, más no la ley. Entonces ellos dicen, mas ellos callaron y él tomándole le sanó. Entonces Jesús lo que hace es sanar, ¿no? Y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, Jesús sabía la respuesta, porque este silencio era una respuesta. No tenían cómo fundamentarla, pero no estaban de acuerdo que Jesús sane. ¿Me dejó entender? Por eso es que Jesús se ve en la necesidad de ponerles un ejemplito, como decía Sofía, una parábola quizás, en este caso le pone una ilustración porque sabía Jesús cuál era la respuesta en ellos. No tenían fundamento bíblico, mas sí no estaban de acuerdo. Es como aquel que te dice, ¿no? Oye, vamos a hacer esto. No dice nada, ¿no? Pero di, pues no, ¿qué opinas? No dice nada. Entonces, con su decir nada está diciendo estoy en desacuerdo. Simplemente no me parece. Entonces dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Entonces lo que le está diciendo, ¿no? O sea, si se te cae un asno a un pozo y es día de reposo, ¿no lo rescatarías? ¿Qué nos dice la lógica, no? O sea, lo vas a rescatar, no le vas a decir, ¿sabes qué, asno? Mañana vuelvo porque ahorita estoy en mi día de reposo, ¿no? Y veremos si mañana estás vivo, ¿no? Jamás, eso no ocurriría. Y para ellos un asno es como un bien preciado de alguna manera, ¿no? Entonces ellos tenían que hacer algo por su asno. La pregunta es, ¿cuánto más por tu prójimo? ¿Cuánto más podrías hacer esperar a tu prójimo porque simplemente de que era día de reposo? Entonces dice, verso 6, y no podían replicar estas cosas, es decir, no tenían cómo replicar contra Jesús, ¿no? No tenían ah, una contrarrespuesta para con Jesús, ¿no? Pero al mismo tiempo, su silencio hacía notar que no estaban de acuerdo, como que de pronto
Porque ellos hubiesen dicho, no, Jesús no tiene nada de malo, sánalo. Si estuvieran de acuerdo, hubiese habido una expresión decir, sana a nuestro hermano, ¿no? No hay Pero nada que te lo pastor, impida. Dime, pero pastor, Sofía. eso más bien cuando uno calla es más bien porque como que te da la razón, pero no lo quiere decir. Es como decir, ¿no? Cuando Jesús le dice, ¿acaso ustedes cuando se les cae su animalito ahí en el hueco, ¿acaso no lo sacan? Y ellos tendrían que decir, sí, bueno, sí lo sacamos, pero justamente no lo quieren decir porque Jesús les va a decir, ¿cuánto más tu prójimo? Algo así, pues. O sea, no querían afirmar lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Por eso, una cosa es reconocer que es correcto y otra cosa es estar de acuerdo. Porque yo puedo decir, no, bueno, sí, lo que dices está bien, pero no estoy de acuerdo, pues. Sí, porque yo no quiero, no, o sea, no estoy de acuerdo en el sentido de que no les cuadraba que Jesús de pronto sane un día de reposo, literalmente. No tenían sustento bíblico para, es decir, ellos estaban, como dice Sofía, ¿no? Lógicamente estaban aceptándolo, mas no de corazón en el sentido de decir, es necesario que lo sanes, deberías de sanarlo. No, no había eso, no había un amor por el prójimo. Entonces, más estaban apegados a su religión. Es como que aquel que dice, sí, la Biblia dice, pero igual no lo quiero cumplir. Sí, ahí dice la Biblia, ¿no? Pero entre estar de acuerdo a que diga la Biblia y cumplirlo hay una distancia. Entre decir, sí, no puedo negar, ahí está en la Biblia, ¿no? Pero no lo quiero. No sé, si en algún momento quizás te cruces con un católico y de pronto tú le dices, acá en esta parte de la Biblia dice que solamente hay salvación en Jesucristo, ¿no? En un nombre hay salvación, te va a decir, ¿dice o no dice? Y su silencio te va a hacer, no hay cómo, no tiene cómo de pronto replicarte, su silencio te puede decir, pero yo voy a seguir creyendo en mi Virgen, ¿me dejo entender? O sea, hay una aceptación por un lado, pero por otro lado no estoy de acuerdo o no lo voy a hacer, ¿no? Hermano Roy, ¿nos No iba a hay decir algo? como un reconocimiento. No hay un reconocimiento. Así es. Bien, entonces dice, no podían replicarle estas cosas, ¿no? Entonces, hay un pasaje que yo les había puesto aquí, dice, ¿no? Es lícito en otro pasaje de Marcos 3:4, Jesús dijo, ¿no? ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pues la respuesta es lógica. Jesús hizo una pregunta similar a la del buey acá, pero está diciendo, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Nunca es lícito hacer el mal, cualquiera de los días de la semana. Y todos los días de la semana es lícito hacer el bien. O alguien podría decirte, es lícito hacer el bien 6 días, pero hay un día en que no puedes hacer el bien. No. Así como es absoluto, nunca es lícito hacer el mal. También es lícito hacer el bien todos los días de la semana. Y cuando hablamos de todos los días de la semana, estás involucrando su día de reposo. La Después. respuesta es clara, ¿no? Entonces, hasta por lógica, ¿no? Finalmente, mis hermanos, Jesús enseña sobre la humildad, el punto 133, y con esto terminamos. Eso está en Lucas 14, de 7 al 14. Bien, vamos a ver aquí 3 puntos, ¿no? El verso 7, si alguien lo tiene a la mano, le puede dar lectura. El verso 7 dice, del capítulo 14. ¿Alguien lo tiene a la mano? El verso 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Muy bien. Entonces Jesús en medio de todo esto, recordemos, ¿dónde estaba? En la casa de un fariseo, ¿no? Y en la casa de este fariseo pareciera que el único invitado no era Jesús, sino había otros más. Y por lo que nos ha mencionado el pasaje anterior, unos, ¿no? También había fariseos que de pronto estaban acechando a Jesús, ¿no? Y es muy probable que son estos los que de pronto están escogiendo, dice, primeros asientos en la mesa, ¿no? En los primeros asientos en la mesa, Jesús ya ha hablado un poco en cuanto a esto, ¿no? Dice que gustaban de los primeros lugares, ¿te acuerdas? Que había dicho en algún momento cuando describía a los fariseos que gustaba de los primeros lugares, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora, aquel entonces, también debemos entender un poco el contexto,
cuando de pronto se iba a una gran fiesta, no es que de pronto tenían calculado como hoy en día, oye, tenemos tantas sillas, ¿no? Por lo general había ciertos tipos de asientos y si ya llegabas tarde a una fiesta, simplemente te tocaba estar parado. Ahora, no había mesa para todos, es otro punto, ¿no? Hoy en día, quizás de alguna manera, cuando tú haces una fiesta, de pronto alquilas mesas y todo lo demás, hasta, ¿cómo lo llaman? Con ropa, sin ropa, ¿no? ¿Se ha escuchado en los eventos? Y de pronto te aseguras y pones todavía cupo para tanto, ¿no? O hay un aforo. Aquel entonces no. Una fiesta de pronto no se manejaba toda esa logística. Simplemente, no sé si alguna vez también, vuelvo a repetir, has asistido a fiestas en provincia donde de pronto las personas incluso que llegaron tarde o las personas, voy a entenderlo así, menos importantes como lo consideran en su contexto, comen de pronto sentados algunos, pero con el plato en la mano. Y tienes que aprender a comer en provincia con el plato en la mano, ¿no? O quizás también hoy en día se puede dar aquí en nuestra zona, ¿no? De que vas a una casa y a veces no van a tener mesa para todos, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Sentarte y comer con el plato en la mano, ¿no? Pero para las personas importantes, por lo general, estaban sí o sí las mesas. Y esa persona importante tenía que ser una autoridad, un gobernante, un rey, qué sé yo, ¿no? No lo podías hacer comer con su plato en la mano, ¿no? Entonces dice, Jesús observa que hay ciertos personajes que de pronto buscaban los primeros asientos a la mesa, ¿no? Es decir, querían estar sí o sí en la mesa, ¿no? Porque la mesa era para los importantes, ¿no? Pues dice, refirió a los convidados una parábola diciendo, entonces Jesús se manda con una parábola, ¿no? En ese contexto. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, por el dueño de la boda, ¿no? Y viniendo el que te convidó a ti y a él, o sea, te invitó tanto a ti como al otro, ¿no? Pero hay grados de distinción, por lo que veo, ¿no? El otro era más distinguido. Entonces dice, "Ah, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar". Entonces, qué roche, ¿no? En algún momento, no sé si te ha pasado, ni que te pase, ¿no? Que de pronto ya te sentaste en la mesa, ¿no? Y de pronto te olvidaste que ahí decía reservado, ¿no? Entonces tú estás sentado allá, bien preparado para que te sirvan, y de pronto vienen y te dicen, señor, disculpe, está ocupado, ¿no? Ah, ahora tienes que pararte en medio de todos y te vas a ir con el manchón al patio, ¿no? Entonces, roche, ¿no? Entonces, algo así. Entonces Jesús está diciendo, hey, no te autodenomines distinguido, ¿no? Porque espera mejor, espera que te ubique, no te autodenomines distinguido. Ahora, tú dices, ¿qué tiene que ver esto? Ciertamente Jesús va a enseñar sobre la humildad, pero también va a enseñar un poco hacia los judíos de que ellos pensaban de que ellos por ser judíos ya eran salvos. Porque esto va a tener mucho que ver con el siguiente tema que vamos a ver la próxima clase. Ellos pensaban que eran dignos de ser salvos por ser judíos, por ser de la nación judía. Y Jesús con esto les está anticipando a decir, ten cuidado, porque es el dueño de la fiesta es el que finalmente determina quién se sienta a la mesa y quién no se sienta a la mesa. En el sentido de las bodas del Cordero, el dueño de la boda es Jesús. Y él es el que determina quiénes estarán en su boda y quiénes ni siquiera estarán. Muchos hoy en día podrían decir, no, pero yo hice estas cosas, yo soy más importante, yo no soy borracho, yo no tomo, yo no fumo, yo no robo. Ey, ten cuidado, eso no te puede hacer pensar que eres más digno que otro. El que determina quién es más digno es el dueño de la boda. Y el dueño de la boda es Jesucristo, ¿no? Entonces me estoy adelantando al siguiente tema que veremos en la próxima clase, pero vamos a hablar un poco en cuanto a la humildad, ¿no? Entonces dice, verso 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que te sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces lo que está diciendo Jesús es mejor es que tú seas, que el que te dé el lugar sea el dueño de la fiesta. Hablando en el sentido del reino o de la iglesia, del pueblo del Señor, quien debe de darnos el lugar que sea el Señor, no nosotros mismos. Si nosotros buscamos nuestra propia honra, dice, honra de hombres vas a tener, mas no honra del Señor. Pero el que da las coronas
y el que honra realmente a sus siervos debe ser el Señor. Entonces, mis hermanos, tengamos bastante cuidado con este tema del lo opuesto a la humildad. ¿Qué viene a ser? El orgullo, ¿no? El pensar que porque por antigüedad o porque ocupo un cargo o porque he estudiado ciertos cursos o porque tengo cierto conocimiento, de pronto soy más digno que otro. Eso podría ser sinónimo de cierto orgullo absurdo, ¿no? El siervo de Dios debe caracterizarse por ser humilde. Jesús decía lo siguiente en Filipenses, bueno, Pablo lo enseñó en Filipenses, y después de este pasaje que estoy citando ahí en la pantalla, Pablo es que dice que debemos tener el sentir que tuvo Jesucristo, que siendo en forma de Dios se hizo hombre, ¿no? Semejante a los hombres. Pero previo a eso, mira lo que dice Pablo, es algo que había observado también Pablo. Jesús no solo estaba enseñando buenos modales, bueno, el pasaje es desde nada hagáis, ¿ya? Desde nada hagáis, dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice Pablo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es mucho mejor, mis hermanos, estimar a tu prójimo como superior a ti. Créeme que eso te hace, vamos a entender así, ciertamente es una actitud de humildad, pero te hace mm, que te reconozcan de una manera sincera, no solo, primeramente Dios y segundo también tu hermano. Pero al revés, cuando de pronto comenzamos a ver a las personas como inferiores a nosotros, no es una característica del cristiano. No es una característica ni de Jesús ni de los discípulos. Más bien por lo contrario, debemos de ver a las personas como superiores a nosotros en el sentido de siempre estar dispuestos a dar favor o el favoritismo a los demás. Lamentablemente, en el ámbito cristiano, este principio muchas veces no se practica. Y lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Llegas a una reunión, dice, no, 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 sal de ahí, ahí se siente el pastor. ¿Te has escuchado? O en algún momento tal vez vas a escuchar, ¿no? Oye, no, sal de ahí. O sea, y de pronto, que las personas lo hagan por ignorancia es una cosa, pero peor todavía es que tú demandes eso, ¿no? Que tú como siervo que eres, demandes que te den un lugar preferencial, que te den un primer lugar. Es triste. Por ahí escuché ciertos testimonios de otros lugares, de otras iglesias, donde de pronto el que estaba enfrente, vamos a entenderlo así, liderando la iglesia o pastoreando, decía así, ¿quién va a tener, mira lo que decía, quién va a tener el privilegio de invitar una cena el día de hoy a su pastor? Decía. Y hacía que las personas levanten la mano para decirle, yo, pastor, yo quiero tener el privilegio de invitarle una cena. Y este tipo, que se hacía llamar pastor, incluso decía, muy bien, entonces el día de hoy tú vas a ser bendecido porque invitarás a cenar a tu pastor. Y iba con toda su mancha a comer de encima. ¿Te das cuenta cómo de pronto sacaba provecho de esa posición, de esa función que Dios le había dado? Pero se ve, ejemplos como esos tú vas a ver muchos. Tengamos cuidado con ese tipo de actitudes. No son propias de un discípulo del Señor, no son propias del mismo maestro, ¿no? El mismo maestro se despojó, dice, y se hizo hombre, se humilló, ¿no? Entonces, es mucho mejor al revés. Es mucho mejor siempre estar viendo a los demás como superiores a nosotros y que sea el Señor promoviéndote al lugar que te corresponde, ¿no? Pero no al revés. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo y después pasamos a un tiempo quizás de algunas preguntas o acotaciones que podamos tener. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por ministrarnos, Señor, y por hablarnos a través de cada uno de estos pasajes, Señor, que vamos aprendiendo de tus evangelios. Bendice a mis hermanos, Señor, y reafirma cada uno de tus principios en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús.